la senadora Citlali Hernández inició una campaña de persecución y de odio contra todos los legisladores mexicanos que votan conforme a su derecho y representando a los habitantes de México. Y no tiene derecho a estigmatizarlos. ¿Cómo se va a responsabilizar por el odio que ha sembrado? ¿Cómo se va a responsabilizar por las consecuencias en la integridad física de los legisladores? ¿Cómo lo va a hacer? La integración de comisiones. Conteste y asuma su responsabilidad. Los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país. Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país son traidores a la patria. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir, lo que creemos, y si ustedes defienden no serlo, salgan con la gente. Así las cosas todavía con la secuela de lo que ocurrió el domingo. La cruzada que lanzó ayer lunes Morena para exhibir con nombre y cara a los diputados que derrotaron la reforma eléctrica del presidente López Obrador está excitando los ánimos. Para muestra lo que acabamos de ver. Y para muestra esto también. Buenas noches. Queremos que la gente, que el pueblo vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores. El anuncio de esta campaña nacional informativa, como la llamó el presidente nacional del partido en el poder, Mario Delgado, para exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma de López Obrador, generó la inconformidad inmediata en la oposición. Y hay legisladores que piensan que el llamado ya hizo efecto en los seguidores más radicalizados de Morena. Saliendo del Hotel Fiesta Americana de Reforma, ya nos entregaron mi coche con una llanta muy baja, nos dimos cuenta a las 2 cuadras, nos tuvimos que detener. Antes de que nos detuviéramos se nos pegó un coche que para preguntarnos algo, no sabíamos lo que nos preguntaba. Cuando nos bajamos a mi esposo y yo a cambiar la llanta del carro, entonces el tipo se paró atrás de nosotros, mientras otra persona se metía en la camioneta y se llevaba todas nuestras cosas, se llevaron nuestros documentos personales, se llevaron nuestros pasaportes, nuestra credencial de lector, los documentos de mi esposo, mis documentos. La policía nunca llegó, obviamente nos estaban esperando, obviamente estaba más que planeado, y esto es parte de las amenazas que recibimos todos los benditos días por parte de Morena. María José Gamboa, diputada por el PAN, afirmó ser la primera víctima de este linchamiento político en contra de los representantes populares que ejercieron su derecho al voto y que, por supuesto, no coincidieron en esta ocasión con la reforma del presidente López Obrador. El presidente ya enloqueció, está absolutamente fuera de sí, no está acostumbrado, en los últimos 4 años ha hecho lo que le ha dado la gana, al grado que así como ataca periodistas, empresarios, activistas y también diputados o políticos de oposición, ataca ya cualquiera que piense diferente. Nos convierte en enemigos por pensar diferente porque está mal. Las amenazas van subiendo de tono. En internet ya existe incluso una página llamada traidoresalapatria.com. En Guanajuato, por ejemplo, las oficinas de 4 diputados federales del PAN fueron tapizadas con cartulinas que tenían la leyenda de traidor. Muchos de ustedes ya saben de las agresiones que hemos sido objeto las legisladoras y los legisladores del PAN, algunos en lo personal, a sus equipos, a otros nos han vandalizado las casas de enlace. ¿Quién vandaliza? Pues los vándalos, los delincuentes, gente que se ha dedicado a tratar de asustarnos, a tratar de amedrentarnos para que obedezcamos las señales del presidente López Obrador. Y a ellos les decimos que no se preocupen, no nos cansamos, aquí seguimos, no nos asustamos y vamos a seguir defendiendo solo a México. ¿Qué opinas de lo que decía Mario Delgado hoy, lo que expuso vía Twitter en torno a que les asusta que el pueblo sepa que traicionaron a la patria? ¿Por qué tienen miedo? No, pues es que no tenemos ganas de que nos pase nada, eso es diferente a tener miedo. Obviamente, pues él quiere que, aparte de que nos hacen fregadera y media, nos quedemos callados, no, pues así no funciona. Bueno, pues hoy vivió esto la diputada del PAN. El movimiento de Morena y el movimiento López Obradorista ha dicho siempre, y así se ha manejado, que es enemigo de la violencia.
Vamos a ver si pues esta cruzada, porque eso es esta cruzada para dar a conocer los nombres, las caras de los diputados, que además los vimos el domingo. ¿Qué fue lo que hicieron? Votaron en contra de una iniciativa de ley que ellos consideraron que no iba a pasar. Eso fue todo lo que hicieron. Vamos a ver si esta cruzada para dar con ellos queda nada más en una sanción de algunos electores en junio, cuando haya elecciones, o en un futuro, cuando vuelvan a darse las elecciones federales. Ojalá quede en eso y esto no lleve a actos de vandalización y mucho menos a hechos de violencia. Lo cierto es que hoy los diputados del López Obradorismo aprovecharon la sesión en la Cámara para seguir señalando a quienes califican como traidores. Quedarán en las hojas negras de la historia, como lo dijo la Constitución, como traidores, porque ellos son los que venden la nación, son unos sinvergüenzas patéticos y cínicos y bravucones y burlones. Aquí la señorita Teresa está haciendo ademanes de que yo estoy corta y que estoy fea. Yo soy naturalita, mija, y estoy gorda, y yo con dieta me quito esta panza. Y la cara de diablo a ti no se te quita con nada. No son traidores, son Judas. En pleno domingo de resurrección traicionaron al pueblo de México, y yo nunca lo ofendí. El pueblo sabe que son traidores y ellos dicen que no se doblan. Claro que se doblan por el dinero, corruptos. Corruptos, vendidos, traidores. Por lo pronto son palabras, son discusiones en el Congreso y ojalá las cosas no pasen de ahí. Repito, ojalá no veamos hechos vandálicos, ni mucho menos veamos violencia. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya declararon sin materia las dos controversias que quedaban por discutir sobre la ley de la industria eléctrica. Las habían presentado el gobierno de Colima y la Comisión Federal de Competencia Económica, que consideraban inconstitucionales las modificaciones que se hicieron. Para la Corte, ya es un tema cerrado. Ya se acabó ese tema. Hoy también el Senado aprobó sin problemas la ley minera enviada por el presidente López Obrador, que regula la explotación de litio y lo reserva solo podrá explotar el litio una empresa paraestatal que hoy en día no existe. Un día después de que la iniciativa de ley cumpliera su trámite con los diputados, hoy los senadores votaron la reforma que fue aprobada en lo general, 87 votos a favor, 20 en contra, 16 abstenciones. Así fue la intervención a favor de la morenista, la senadora Lucía Trasviña. Voten a favor, por el bien de México y por el bien de las futuras generaciones. Gracias, senadora. Gracias, y les quiero decir también que ya basta que usen esta tribuna para estar denostando el trabajo del mejor presidente de México. Y viva Andrés Manuel, y viva México, y viva la cuarta transformación, cabrones. Vamos a ver esta imagen. En Montemorelos, Nuevo León, el fin de semana ocurrió esto, un concierto del cantante de música regional mexicana, Paco Barrón. Un hombre acuchilló a su mujer. Se dice que es su exesposa en pleno escenario. No, si trae más flores, también me flores. Allá la policía. Allá la policía. No, si trae más flores, también me flores. Allá la policía. Trae el cuchillo, trae el cuchillo. El cuchillo blanca.
Uy, el hombre fue identificado como Heriberto, hoy fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, se le dictó prisión preventiva. La mujer, identificada como Ana Patricia, sigue hospitalizada allá en Montemorelos, en el Hospital General de Montemorelos. Otra imagen de violencia contra las mujeres. Hoy un grupo no muy numeroso de mujeres integrantes de colectivos feministas se concentraron en el Monumento a la Revolución. Querían llegar al Zócalo, estoy en la Ciudad de México, en protesta por las desapariciones y la violencia contra las mujeres. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó, como lo ha hecho desde hace ya varios años, a mujeres policías para custodiarlas. Las policías también, como suele ocurrir, decomisaron martillos, palos, mazos. En la calle de Tacuba, en el primer cuadro, las feministas fueron encapsuladas para que no llegaran al Zócalo. Antes, en Avenida Hidalgo, algunas mujeres cubiertas de rostro rompieron cristales de las paradas de Metrobús y de la entrada de la estación del metro. El paisaje cotidiano en estas manifestaciones. En México, 2 de cada 3 personas, 2 de cada 3 consideran que la ciudad en la que viven es insegura, hombres y mujeres. Esto según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, correspondiente a marzo, que se dio a conocer hoy. El 66% de la población dijo sentirse inseguro. No se ha modificado en lo sustancial esta cifra en el último año. Ahí la tenemos, 66, bajó un poco en septiembre, pero sigue. 2 de cada 3 mexicanos no se sienten seguros en las ciudades en las que viven. Y las ciudades donde los habitantes perciben mayor inseguridad, ahí las tiene en la pantalla. Otra vez, Fresnillo, prácticamente toda la población de Fresnillo, prácticamente toda la población de Ciudad Obregón y de Zacatecas y de Cuautitlán Izcalli e Irapuato se sienten inseguros. En cambio, en San Pedro Garza García, pues 9 de cada 10 se sienten bien, se sienten seguros. Luego viene Tampico, Piedras Negras, Mérida, Saltillo. Son las ciudades en donde sus habitantes se sienten más seguros. Además, según el INEGI, la percepción de inseguridad aumentó considerablemente en algunas ciudades. Por ejemplo, en Santa Catarina, en Nuevo León, creció en los últimos 3 meses 28%, en Colima, ni hablar. Y en Coyoacán, en la Ciudad de México, también creció la percepción de inseguridad. En cambio, disminuyó 11 puntos en Chetumal, 11 en Atizapán, y 11 también en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La percepción de inseguridad aumenta por hechos como este que presentamos anoche. Informamos sobre, entre otras cosas, informamos sobre la riña que ocurrió en un bar, en el bar Terraza Franciscana, en el centro histórico de la Ciudad de México. Grupo de personas golpearon a los integrantes de una banda de ska, la banda Mascatesta. Su vocalista, conocido como Cábula, y uno de los músicos resultaron heridos. Hasta esta noche el vocalista sigue hospitalizado para proteger su seguridad. Hoy la banda anunció que va a detener sus presentaciones por tiempo indefinido. El sábado se iban a presentar en el Pepsi Center. Por cierto, hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos informó que pues, este hecho de violencia fue un pleito entre personal de seguridad del lugar y los integrantes de la banda, y no como dijeron algunos testigos, que habían entrado unas 10 o 12 personas armadas a golpear a los músicos. Anoche presentamos esto que dijo el presidente López Obrador sobre esas revisiones excesivas que ordenó el gobierno de Texas la semana pasada a camiones de carga y que en algunos casos duraban más de 10 horas y que crearon un caos en toda la frontera norte de México. El presidente aseguró que era una práctica contraria al libre comercio y dijo esto sobre el gobierno de Texas, sobre el gobernador de Texas, Greg Abbott. Les diría que son como chicanadas
de parte del gobierno de Texas. Yo creo que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del Partido Republicano. No vamos a caer en ninguna provocación. Pero al gobernador de Texas también le gusta el pleito. Hoy firmó acuerdos con los gobernadores de Nuevo León, de Chihuahua, de Coahuila y Tamaulipas para eliminar las inspecciones, pero hoy, en una entrevista con Fox News, dejó en claro que el gobierno de México tiene que hacer más para detener la migración ilegal, y se lo dijo así al presidente López Obrador. Y no es el presidente de Estados Unidos, es el gobernador de Texas, el señor Abbott, diciendo: yo como gobernador de Texas tengo la facultad de causarles estragos si no hacen algo para detener la migración ilegal, y el costo político de esas acciones, dice el gobernador de Texas, lo pagará el presidente López Obrador. Bueno, estas palabras del gobernador se dan un día después de que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza presentó las cifras. A ver, vamos a volverlas a ver, las cifras que nosotros también presentamos anoche, las cifras de marzo: 221,000 detenciones de migrantes a Estados Unidos, 7,000 al día migrantes ilegales. Una cifra mucho más alta que la que hace 3 años llevó a Donald Trump a amenazar a México con aranceles. Bueno, y precisamente después de que se dieron a conocer estas cifras, los gobernadores de 26 estados de Estados Unidos crearon un grupo por la seguridad en la frontera con México. Son los gobernadores republicanos, ahí están los estados: Texas, Arizona, Florida, Arkansas, Ohio, hay estados del norte, Montana, Idaho, incluso Alaska. Llamaron a este grupo Fuerza de Ataque Fronterizo de los Gobernadores de Estados Unidos. Dicen que sus objetivos son desarticular a las organizaciones criminales transnacionales, atacar el tráfico de drogas y disminuir la migración ilegal. Acordaron que cada estado presentará sus propuestas para aumentar colaboración y mejorar las herramientas de inteligencia. Además, critican al presidente Biden, lo consideran muy blando con el tema de migración con México, pero bueno, parece que ya tienen un nuevo líder que tomaría el lugar de Donald Trump en exigencias a México en el tema migratorio: el gobernador Abbott de Texas. Por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, ya están en la ciudad de Panamá, donde van a participar en una conferencia sobre migración. Hoy fue la inauguración, participan representantes de 20 países. Por parte de México, pues no fue el canciller, fue el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, fue el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, pero no el canciller. Inolvidable fotografía, una fotografía que sí podemos llamar histórica, porque esa noche, la noche del miércoles 6 de julio de 1988, comenzó un gran movimiento político de oposición que de alguna manera llegó a la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Fueron Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato de la izquierda, Manuel Cloutier, que era el candidato del PAN, y Rosario Ibarra de Piedra, candidato de un partido pequeño, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Por cierto, ahí atrás está Diego Fernández Ceballos, que era el representante del PAN ante el colegio electoral. ¿A dónde fueron? Fueron a la Secretaría de Gobernación a protestar esa noche, era un miércoles, por la terrible cantidad de irregularidades, fraudes que se habían dado en la elección. Ahí estaban los 3 candidatos opositores: Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y doña Rosario Ibarra. Iban a protestar a la Secretaría de Gobernación ante el secretario de Gobernación, que además era el presidente del colegio electoral. ¿Y ante quién iban a protestar? Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra,
¿Quién era el secretario de Gobernación y presidente del Colegio Electoral? Manuel Bartlett, hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad. Recordamos esa imagen porque hoy en el Senado se le rindió un homenaje a doña Rosario Ibarra de Piedra. Anoche informamos que había fallecido el sábado en Monterrey a los 95 años. Todos los grupos parlamentarios, todos se refirieron a ella como una mujer excepcional, de una congruencia irrefutable. Se le guardó un minuto de silencio al principio de la sesión ordinaria a la gran Rosario Ibarra de Piedra. Inolvidable también aquella noche, miércoles 6 de julio de 1988. Esta mañana en Palacio Nacional le preguntaron al doctor López-Gatell cuándo se comenzará a vacunar contra coronavirus a los niños mayores de 5 años. La semana pasada el presidente López Obrador había dicho que le habían pedido las vacunas pediátricas a COVAX, este mecanismo de distribución de vacunas de la ONU. Sin embargo, eso dijo el presidente la semana pasada. Hoy el doctor López-Gatell aclaró ahí en Palacio Nacional que COVAX no tiene esas vacunas, pero explicó las opciones que el gobierno mexicano podría analizar, de las que podría echar mano para vacunar a niños. Ya hemos hecho exploración solicitándoselo directamente a Pfizer, que nos diga si podría darnos o no en contrato vacunas. Ya nos respondió que sí, que eventualmente podría entregarlas en el segundo trimestre de 2022, obviamente después de la negociación de un contrato. Y hay otras vacunas en el mundo, también hay que tenerlo presente, no solo es Pfizer. Cuba tiene una vacuna muy buena, la vacuna Abdala. La vacuna Sinovac se ha utilizado en otros países también en estas recomendaciones. Esas son las opciones. Sobre la cuarta dosis para los adultos, el doctor López-Gatell dijo que no habrá una campaña de vacunación para todos los ciudadanos. Dijo que solo está recomendada esta cuarta vacuna para adultos mayores y personal médico que atiende casos de COVID. En lo que se refiere a las cifras, siguen a la baja, 1,438 contagios en las últimas 24 horas y 24 personas reportadas por la Secretaría de Salud como muertas por COVID. Y hablando de COVID, causó mucho revuelo la decisión de una juez de Estados Unidos, una juez de Florida, que eliminó el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público, incluyendo los vuelos. Esto ha generado muchas dudas sobre el uso de cubrebocas en los aviones de Estados Unidos, pero también en otros países, como México. Se va el cubrebocas obligatorio en Estados Unidos, se mantiene en México, o al menos hasta que las autoridades mexicanas no informen otra cosa. En los vuelos que lleguen o salgan de México a Estados Unidos, los pasajeros deberán seguir usando cubrebocas. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Chino, buenas noches. Muchas críticas ayer por tu comentario cuando dijiste la estatización del litio es irrelevante. Lo dijiste Sí, anoche. porque están estatizando, no solo nacionalizan el litio, sino que estatizan toda la cadena de producción de litio. El litio es nacional, estaba nacionalizado. No, por eso, Sí. el litio es nacional, ese es el error de principio con todo eso. Nacionalizamos el litio, no, nacionalizaron la cadena de producción de litio. Entonces, si hay una estatización del litio, y si es irrelevante. Bueno, más que irrelevante, es grave. Vamos a poner las cosas. ¿Es irrelevante o es grave? Es irrelevante y grave. Primero, irrelevante, no sabemos cuánto litio tenemos en México. No sabemos exactamente si el que podemos producir de Sonora nos va a servir y va a ser rentable sacar. Hoy los Estados Unidos y los países más avanzados están sacando litio del mar y nosotros lo queremos sacar de la tierra. Punto número 2. Ya se les ocurrió hacer una empresa paraestatal. ¿Tú te acuerdas? De Uramex. ¿De Uramex? Sí, del uranio. Sí, Uramex no produjo nada. Y luego López Portillo decía que íbamos a enriquecer uranio y que las plantas...
Como Irán. Como Irán y que por lo menos Laguna Verde, yo recuerdo claramente cuando decían, y Laguna Verde, le vamos a poner uranio enriquecido mexicano. Laguna Verde ahí está y nunca ha tenido. Bueno, ¿y? Estamos haciendo lo mismo. ¿Cuánto le va a costar al gobierno mexicano, es decir, a todos los mexicanos, crear una empresa con director, con infraestructura, para explorar si hay uranio? Luego ver si es rentable sacarlo. Si hay litio. El litio, perdón. Sí. El litio. Luego ver si es rentable sacarlo. Y luego competir con eso. Dice el presidente que vamos a comprar la tecnología. ¿Tú crees que los argentinos, los chilenos, los australianos digan, sí, nosotros te vendemos nuestra tecnología para que compitas en el mercado internacional con ellos? Claro que no. Como pasa en el petróleo, en la exploración de mares profundos. Sí te doy mi tecnología, pero nos asociamos. Eso lo hizo muy bien Brasil, por ejemplo. Y una empresa del Estado, tenemos el ejemplo claro y cercano. Evo Morales en 2006 estatizó igual y hizo la misma fiesta con el litio. Decía que los iba a sacar de la pobreza, que iban a ser millonarios. Todavía no produce litio desde 2006. Pero algún día producirá. Y México también algún día producirá, y también algún día producirá vacunas, aunque ya se haya acabado el COVID. Estamos haciendo, Ciro, Uramex versión 2020. Versión siglo XXI. Siglo XXI. Siglo XXI. Camino ya a la mitad del siglo XXI. ¿Tú te imaginas que en 10 años empezamos a producir litio con una empresa del Estado? Yo lo que estoy, si seguimos aquí, que no creo, pero si seguimos aquí estemos. Y el gobierno anunció un programa de rescate para Litiomex porque hay que fortalecerla y le van a poner recursos fiscales, así como con CFE, así como con Pemex. Déjala ahí y remátala, David. El Servicio de Administración Tributaria ha estado muy insistente en que va a fiscalizar a los grandes contribuyentes. Está muy bien, pero también que fiscalice a los pequeños, a los que están fuera de la economía formal. Veremos. Javier. Ciro, muy kafkiana la jornada del fútbol mexicano. Kafkiana. Kafkiana. El 1 pierde contra el 12, Guadalajara corre técnico, ya tiene 2 victorias y Juárez le gana a Toluca en el último minuto. El último le gana al Toluca. Regresamos con los goles. La derrota del domingo en la Cámara de Diputados excitó los ánimos también dentro de Morena y el López Obradorismo. Ayer, como vimos, el presidente del partido, Mario Delgado, lanzó esta cruzada para exhibir con nombre y cara a los diputados de oposición que votaron y detuvieron la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Eso fue ayer. Hoy, John Ackerman, académico y en algún momento personaje significativo en el López Obradorismo, sumó a la lista de eventuales traidores al propio Mario Delgado, a quien responsabiliza de los malos resultados en las elecciones federales del año pasado que llevaron a Morena a perder 50 diputaciones. Dijo que Mario Delgado le está fallando al presidente López Obrador con los pobres resultados. Ackerman apuntó también a la candidata de Morena al gobierno de Durango, Marina Vitela, por votar hace 9 años en favor de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y apuntó contra el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, por votar a finales del siglo pasado en favor del FOBAPROA. Así las cosas, Ackerman le pide al grupo llamado Convención Nacional Morenista que exhiba a estos traidores domésticos. ¿Ganará al menos mañana un comentario en Palacio Nacional? ¿Obtendrá un pulgar arriba del presidente? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.